Hasta ahora estamos en el Meet y va a variar. Si han visto, tenía otra plataforma en las cuales ya lo puse, me adelanté, pero aunque no hemos tenido nosotros ningún comunicado de parte de la universidad que tenemos que migrar o que nos hayan inscrito, pero bueno, yo me inscribí en esa plataforma y ya la tengo por si acaso ahí, que cualquier momento nos puedan migrar. El asunto es que en este caso, pues no podemos grabar, ¿no? No permite ya grabar. Mira la pantalla, ¿no? ¿Me confirman? Sí, doctor. Sí, doctor. Ok. Muy bien. Lo que vamos a desarrollar es la primera parte de la pediatría, que es el comienzo de la vida. Los médicos se han ocupado del neonatos desde mucho antes de que naciera Cristo, ¿no? Efesus fue un médico griego, ¿no? Que fue el que escribió, uno de los primeros que escribió algún tratado sobre los recién nacidos, ¿no? De gran influencia en el siglo XV. Y poco a poco ha ido desarrollando esta rama de la medicina con el desarrollo de unidades de atención para estos niños, igual la implementación, ¿no es cierto? Por ejemplo, Denussé hizo la primera descripción de una incubadora. Esta incubadora lo que trataba era de mantener una temperatura, un microclima diferente para los niños prematuros que se veían que morían básicamente de hipotermia, ¿no? Las primeras incubadoras se parecían mucho a una tina, ¿no? De doble pared, en las cuales entraba agua caliente y salía por el otro lado una vez que se enfriaba. Y trataban de mantener un microclima dentro de esa tinita. Posteriormente se descubrió el oxígeno. Si bien es cierto, la primera descripción en la literatura la hizo Tarnier en 1889, posteriormente recién se dio Lavoisier conocer como oxígeno, ¿no? En 1892, primer libro sobre prematuros, en las cuales se observó la clasificación de grande y pequeño para la edad gestacional. Y en 1914 aparecieron las primeras unidades ya de cuidados de recién nacido. En realidad, lo que más desarrolló fueron en Estados Unidos en los años 1930, en las cuales ya había unas unidades de cuidados intensivos neonatales, ¿no? En 1925 se hizo la primera exsanguíneo transfusión, ¿no? Esto es clásico en los niños que tienen una incompatibilidad de grupo RH. Y estos niños, pues, hacían desde las primeras horas de vida una inmunización por RH positivo a negativo de la mamá y hacían una hemólisis masiva, en las cuales aumentaba bruscamente la bilirrubina, se hacía una impregnación de esta bilirrubina en el sistema nervioso central, produciéndose un cuadro que era kernícteros, ¿no? Entonces, fíjense, ya casi hace 100 años que se hizo el primer procedimiento de este tipo, ¿no? Que hasta ahora lo hacemos. 1930, lo pongo esto porque nosotros como pediatras, al menos en Perú, tenemos una gran influencia de la corriente de la Academia Americana de Pediatría, ¿no? Desde 1930 se fundó esto. Igual,
toda la evolución del conocimiento ha ido cambiando conforme los años. Antes, por ejemplo, la Academia Americana de Pediatría decía prematuro a todos los menores de 2.500, ¿no? De 2.500 gramos. Pero esto cambió, porque menor de 2.500 no significa que sea prematuro. ¿Por qué? Porque vieron muchos niños que eran niños a término y que no crecían intraútero y que eran pequeños para esa edad gestacional. Son los clásicos retardo de crecimiento intrauterino, siendo a términos con menores de 2.500. Pues ahora ya sabemos que la prematuridad se maneja de diferente manera. En 1952 se comenzó a elaborar el test de Apgar por la doctora Virginia Apgar, ¿no? Apgar viene del apellido de una anestesióloga, que trató de ver el estado general al nacer. Recién fue publicado en 1956 en una revista de justo de anestesiología, el test de Apgar para evaluar el estado general al nacer o el pronóstico de recién nacido. En 1957 se introdujo la talidomida en Europa. La talidomida es una droga que actualmente tiene otro tipo de usos, pero empezó por su uso como antiemético en la hiperemesis gravídica del embarazo, ¿no? Entonces se lo daba para las náuseas que se presentaban, sobre todo en el primer trimestre del embarazo. Pero después de 2-3 años de uso, comenzaron a hacer estudios de observación básicamente, en los cuales se veía que muchos niños aparecían con acortamiento del desarrollo de extremidades, que ya fue publicado después de los años, del año 60. En 1958 se hizo igual la primera descripción del efecto de la luz sobre los niveles de bilirrubina. Pues es la fototerapia, ¿no? Y esto también fue algo así como una observación, ¿no? Miraban que los niños que estaban hospitalizados, por ejemplo, pero que estaban cerca a la ventana, que estaban más a la luz, pues no estaban tan histéricos o amarillos como los que estaban lejos de la luz. Eso es una observación. La otra es que notaban que los niños en la mañana aparentaban estar más amarillos que durante la tarde, después de todo el día. Entonces ahí comenzaron a sospechar que la luz tendría que ver algo con la disminución de la bilirrubina a través de la piel, ¿no? Ahora ya sabemos que la luz tiene un efecto de isomerización de la bilirrubina, ¿no? Transforma la bilirrubina en lumirrubina, que es un compuesto mucho más soluble, hidrosoluble y eliminable. Entonces, actualmente la mayoría utilizamos la luz azul, porque también se hizo después investigaciones en las cuales qué tipo de luz era mejor para disminuir la bilirrubina. Y ahí descubrieron que las luces de color azul, por ejemplo, o la de verde, que tienen menor longitud de onda, y básicamente va por la longitud de onda, tienen mejores efectos. En 1959 descubrieron que la deficiencia surfactante es el causante del síndrome de distrés respiratorio prematuro, sobre todo, ¿no? Lo que conocemos como enfermedad de membrana hialina. Y después ya comenzaron a sintetizar surfactantes, ¿no? En el año 60, desde el año 60 prácticamente se está utilizando el término de neonatólogo o neonatología para denominar a la rama de la medicina que estudia recién nacidos de 0 a 28 días o al médico que atiende a este grupo etario, ¿no? Como les dije antes, a partir del 60 ya se describió todo bien los efectos de causa-efecto de la talidomida y desde ahí ya se dejó usar. Desde el 63 ya se clasifica a todos los niños con adecuado para edad gestacional, pequeño de edad gestacional y grande para edad gestacional. Eso lo hizo Lubchenco. Lubchenco hizo este estudio
en Estados Unidos, en el estado de Colorado, en Denver, Estados Unidos, y describió y clasificó. Hasta ahora, pues todavía sigue siendo útil esta clasificación para clasificarlos en pequeños, grandes o adecuados. Lo que se recomienda es que cada región, cada delimitado por geografía o por raza o por altura, deberíamos tener nuestras propias tablas, ¿no? Tablas de clasificación. O sea, yo no puedo utilizar bien la tabla que se ha hecho pues en Argentina, ¿no? La población es muy diferente a la nuestra. Igual en Bolivia o en un país europeo o africano. Racialmente hay una gran diferencia entre peso y talla, ¿no? Hay muchas tribus americanas, por ejemplo, tipo Cherokees, que nacen casi el 30% mayores de 4 kilos, ¿no? Y el sentido de normalidad en esos niños pues, va a variar en esa población. Después ya comenzaron a describir test pediátricos para ver la edad gestacional de los recién nacidos, en las cuales la fecha última regla no era exacta o no se tenía en cuenta, ¿no? Ahí tenemos el test de Asher, el test de Dubowitz, el test de Capurro. En el 71 ya se comenzó a utilizar el famoso CPAP, o presión continua en la vía aérea, para tratar el distrés respiratorio. Este es uno de los métodos más utilizados hoy en día de ventilación no invasiva, ¿no? Y nosotros utilizamos bastante recién nacidos. En el 80 ya se describió y ya se sintetizó el surfactante para el tratamiento del síndrome de distrés respiratorio, ¿no? Tenemos de origen bovino o porcino. El que más utilizamos nosotros es el bovino, el Survanta, que es el que tenemos en el hospital. Es el que nos compra el ministerio. Lo que les mencionaba, denuncié la primera descripción de la primera incubadora, ¿no? Que es una tina, básicamente de doble pared, donde entraba agua calentita o tibiecita que mantenía un microclima, y acá se desaguaba, ¿no? Como un desagüe permanente. Y después estos ya comenzaron a mejorar. En Estados Unidos es donde más se desarrolló eso, igual en Europa, en Londres, donde más también se comenzaron a desarrollar las incubadoras para los prematuros. Estas son algunas exposiciones, por ejemplo, en Londres, de incubadoras. En ese tiempo, como no había mucha electricidad, pues lo que se utilizaba era más a vapor, ¿no? Por eso tienen estos tubos acá arriba. Igual los trenes también funcionaban a vapor, ¿no? Una especie de dar energía. Ya tenían sus visores, como se dan cuenta. La idea era verlos cómo estaban los niños, con una temperatura y un sistema de control del agua. Igual, acá todavía estamos con eso, en Estados Unidos, una incubadora en las cuales hay el visor y el sistema de calefacción, ya en 1898. Esta es la primera incubadora, digamos, que se parece mucho a las actuales, salvando las distancias. ¿Por qué? Porque ya tenemos el visor y tenemos las mangas para meter la mano, ¿sí? Dentro. O sea, se supone, me lavo las manos. Yo siempre tengo que tener una chaqueta, no puedo tener un mandil o manga larga que pueda meter hacia adentro de una incubadora. Esta es la primera Isolette. Isolette es una marca muy conocida, muy famosa a nivel mundial. Es una de las más caras también en costos. Generalmente hace muchos años que yo no veo una Isolette, por ejemplo, en el hospital. Tenemos brasileñas y chinas, que son estas. Este es el servicio bueno, este es el depósito de incubadoras del servicio de neonatología del Hospital Lorena.
Y la mayoría de estas son o brasileñas o chinas, ¿no? Si se dan cuenta, la idea es siempre un visor y tener las mangas para meter la mano y examinar, atender al niño, ¿no? El visor ya viene acá a ser un acrílico de doble pared y las mangas para poder entrar con los niños. Ahora, con toda la tecnología actual, lógicamente ahora son pantallas touch, ¿no? Tienen su propia pesa en cada lado, su propia balanza, o sea, no es necesario sacar al bebé de adentro. Tienen sensores de temperatura, tienen sensores de oxígeno, ¿no? Acá hay otra manga lateral en las cuales se meten los tubos para la ventilación mecánica, ¿no? O los tubos de oxígeno, dependiendo que esté recibiendo el niño, ¿no? Entonces, hemos llegado a este tipo de implementación del servicio. Muy bien, esto es para introducirnos un poco en la especialidad y en lo que estamos. Ahora, neonatología, si nosotros tratamos de disgregar ese término, neo será nuevo, nato, nacido, logía está estudio, ¿no es cierto? Estudio del nuevo nacido o del recién nacido. Viene lo neonatología, ¿no? Recién nacido, el estudio del recién nacido. Y va hasta los 28 días, ¿no? Y nos dedicamos a ello, sea este sano o enfermo, igual va al servicio de neonatología. ¿A qué llamamos recién nacido normal? Nosotros tenemos recién nacido normal y recién nacido con patología. Recién nacido normal es aquel que nace a término, o sea, aquel que tiene 37 semanas a más, hasta 41 semanas, ¿no es cierto? Y que está libre de cualquier malformación u patología asociada. Ese es un recién nacido. Ahora, el término de recién nacido a término de 37 semanas es término de la Organización Mundial de la Salud. La Academia Americana de Pediatría, ¿cómo lo define? Como mayor de 38. O sea, para los americanos es de 38 semanas para arriba a término. O sea, la semana 37 para ellos sigue siendo prematuro porque dice que todavía es una semana en las cuales hay cierta morbilidad, más que el de 38 semanas. Pero nosotros seguimos las normas de la Organización Mundial de la Salud. ¿Sí? Recién nacido vivo, aquel niño que dé cualquier muestra de vida. Y esto es importante saberlo para que a ese niño le hagamos su certificado de nacimiento y si muere después, pues también certificado de función. Y si nace muerto o sin signos de vida, se le da un certificado de defunción fetal, ¿no es cierto? Que es diferente. Entonces, si yo tengo un niño que nace, no respiró nunca, pero por ahí nació y tenía latidos bradicárdicos cardíacos que después dejó de latir y no respondió a las maniobras de reanimación, ese niño, pues se tiene que hacer su certificado de nacido vivo y después el certificado de nacido muerto. ¿Sí? Que dé cualquier muestra de vida, sea respiración, aunque sea boqueante, una o dos respiraciones, latidos, aunque sean bradicardios, o movimiento, ¿no? Entonces, diferenciemos qué es lo que vamos a hacer con recién nacidos vivos y muertos. Probabilidad de vida. Este es un término que va a variar de acuerdo dónde esté. ¿Cuál será la probabilidad de vida si ustedes están en la selva? Es diferente a que estén en el Pongo de Mainique, a que estén en Quillabamba ciudad, o en Cusco ciudad, o en Lima ciudad, o en Washington ciudad, las probabilidades de vida varían. La probabilidad de vida va en relación a que viva, que ese niño tenga esa probabilidad de vida extrauterinamente. Hace muchos años,
A mí me preguntaban acá en Cusco, cuando vine ya de especialista, y me preguntaban, ¿a quiénes puedes hacer vivir? Yo le decía, acá con lo que tengo, y tenía hace muchos años que no teníamos muchas cosas, que recién cuando vine hice comprar un ventilador mecánico, la probabilidad de vida era 28 semanas o 1000 gramos. Si me preguntan cuál es mi probabilidad de vida actualmente en el hospital, es 750 26 semanas. ¿Sí? Pueden vivir. Y hemos tenido niños que hemos sacado de esa edad y esos pesos. Pero si van a Estados Unidos, si van a Boston, al Hospital Infantil de Boston, y le dicen qué probabilidad de vida tienen, ellos tienen 23 semanas o 400 gramos. Esa es su probabilidad. Entonces va a variar la probabilidad de vida de acuerdo a los recursos, no solamente de tipo tecnológico, sino al recurso humano capacitado. Es la idea. Ustedes, por ejemplo, están en un proceso inicial de capacitación para ser médicos y después tendrán otro proceso más de capacitación para ser especialistas en un área específica en las cuales se van a desarrollar. La clasificación de acuerdo a la edad gestacional, entonces la vamos a tener pretérmino, menores de 37 semanas o menores de 259 días, de término de 37 a menos de 42 o de 259 a 293 días y postérmino de 42 a más o más de 294 días, ¿no? De 94 días a más. Si yo relaciono peso con la edad gestacional, que son las tablas, ya de clasificarlos, como pequeños para la edad gestacional, adecuados a la edad gestacional o grandes para la edad gestacional, para clasificarlos así yo ya tengo que tener una tabla de referencia, ¿no? Esas tablas de crecimiento en las cuales están clasificados por percentiles, que van del percentil 3, percentil 10, percentil 25, 50, 75, 90 o 95, 97, ¿no? Dependiendo de la tabla. ¿A qué llamamos pequeño edad gestacional? Aquel niño en las cuales su peso en relación a la edad gestacional está por debajo del percentil 10. Los adecuados estarán entre el percentil 10 y 90 y los grandes que son mayores de 90. Esto lo vamos a ver con mayor precisión cuando hablemos de evaluación de la edad gestacional y clasificación de recién nacidos, los cuales tenemos ahí en el examen físico unas tablitas, ¿no? Bajo peso al nacer, todos los niños, independiente de la edad gestacional, todo niño que tenga menor de 2.500 gramos, sea a término o sea pretérmino, es bajo peso al nacer. Muy bajo peso al nacer, menos de 1.500. Extremadamente peso al nacer, menos de 1.000 gramos. Macrosómico, más de 4 kilos. ¿Sí? Entonces, presento estas definiciones para irnos familiarizando con nuestra nomenclatura o nuestro vocabulario usual que utilizamos a diario. ¿Cómo se organizan los servicios de neonatología? Casi todos son parecidos, así que partimos de dónde? Sala de partos, ¿no? Ahí es la línea de partida de todo recién nacido. De sala de partos, un niño si nace muy mal, va a unidad de cuidados intensivos. De frente lo digo. Si es un niño en los cuales todavía tenemos tiempo de verlo o de observarlo, que en el transcurso de los primeros minutos el bebé está con dificultad respiratoria, cianótico, lo observamos, ¿no? Y de acuerdo a la observación también podemos ir a cuidados intensivos, a cuidados intermedios o hospitalizarlo en cuidados básicos o mínimos. O si ese niño, que estamos hablando del 90% de todos los niños, nacen, se observa,
se hace la atención inmediata, que consiste en los pasos iniciales de aspiración, secado, de que se le ponga su vitamina K, de que se le haga la profilaxis de cordón, se le haga la antropometría de medidas de peso, talla, se lo vista. Una vez que ha salido de sala de partos, que se pasa al puerperio con su mamá. Teniendo en cuenta que en sala de partos es el 90% de niños, como les digo, no sale de sala de partos inmediato, sino se queda con su mamá. Todos los niños que nacen bien y que no necesitan de nuestra ayuda, que es el 90% de todos los niños, 9 de cada 10, hay que hacerles contacto precoz. Nace e inmediatamente se le debe poner al pecho de la mamá y que comience a lactar, ¿no? Y lógicamente que se les tapa a los dos con una mantita. Entonces, muchas veces también cuando hemos tenido un niño que hemos pasado por puerperio, en puerperio ha habido problemas. O ha presentado distrés respiratorio, o ha presentado cianosis. Muchos cardiópatas, por ejemplo, manifiestan cianosis posteriormente al nacimiento. Puede ser a las horas, a los días o a las semanas, incluso se manifiesta una cardiopatía, ¿no? Se descompensa, pues. Entonces también de ahí podemos hospitalizar a las unidades de cuidados intensivos. Y la mayoría de ellos, el 90% que están en puerperio, que estén en alojamiento conjunto, en observación del binomio madre-niño, en los cuales les controlamos y les hacemos todas las recomendaciones sobre lactancia materna y cuidados del niño, se van a ir de alta en promedio a las 48 horas. Igual, si un niño de la unidad de cuidados intensivos, pues ya no necesita la atención intensiva, no es que le vamos a dar de alta de frente a la casa, ¿no? Lo pasamos a intermedios, ¿no? O a básicos, y de ahí ya cuando está estable y vemos o estamos seguros de que ese niño le va a ir bien, que está lactando bien, le damos de alta a su hogar. Condiciones para dar de alta: que ese niño esté lactando directo de la mamá, que ese niño esté respirando aire corriente y con buena saturación, que ese niño esté regulando la temperatura y que ese niño que esté con una curva de peso adecuada, ¿no? Condiciones que tenemos que tener. La perinatología es una rama también de la medicina, pero que abarca un poco más, ¿no? Peri significa alrededor. ¿Alrededor de qué? Del nacimiento. Por lo tanto, tenemos desde antes, desde el estado fetal, hasta todo el periodo neonatal. Y acá estudiamos todas las patologías de la madre durante la gestación. ¿Por qué? Porque muchas de esas patologías van a afectar al producto, ¿no? Entonces necesitamos identificar problemas en la mamá gestante, hacer el diagnóstico y tratamiento, ¿no? Y problemas durante el parto también que podamos tener, los niños que van a tener problemas de presentación, de asfixia, de depresión, de ruptura de membranas, coliomyelitis, ¿no? Y también posterior al nacimiento. Un niño nos preocupa ¿por qué un recién nacido? Porque el riesgo de enfermar y morir es bastante elevado. Quizás en los extremos de la vida somos más susceptibles y tenemos las más altas mortalidades, ¿no? Por eso alguno dijo, los días más importantes de nuestra vida es el día que nacemos y el día que fallecemos, ¿no? Y en general se ha visto que la mortalidad neonatal pues son las 2/3 partes de la mortalidad infantil, ¿no? Y va aumentando conforme más precoz es, o sea, es más frecuente en las primeras 24 horas, es más frecuente en los primeros 7 días de vida, y si los comparo con el resto de nuestra vida, pues es más frecuente en el periodo neonatal. Hay muchos factores de tipo
materno, de tipo fetal o de tipo socioeconómico, que van a influir sobre la morbimortalidad neonatal. Dice, cada minuto en algún lugar del mundo, 8 bebés mueren en el primer mes de vida, 6 bebés en la primera semana, ¿no? 8 bebés nacen muertos. 450 bebés en el mundo mueren cada hora por causas prevenibles, ¿no? Y cada año en el mundo 4 millones de bebés fallecen durante la etapa neonatal. Estamos hablando de casi 3/4 partes tienen lugar durante los primeros 7 días de vida y sobre todo en las horas posteriores, en las primeras 24 horas del nacimiento, ¿no? Eso ha ido mejorando en el tiempo, también en relación al número de hijos, ¿no? Si ustedes miran la cantidad de hermanos que tuvieron sus papás, es diferente a la cantidad de hermanos que ustedes tienen. Y supongo a la cantidad de hijos que ustedes van a tener. Fíjense cómo ha evolucionado la fecundidad en el Perú. Desde el año 86, de 4.3 hijos por mujer, que ha ido bajando, al 91, 92 a 40, al 96 a 3.5, al 2003 a 2004. Bueno, y esto no le echan la culpa a Fujimori tanto por las ligaduras forzadas, ¿no? Que tiene algo ahí que ver, pero después ha ido bajando, después del 2000. Actualmente, para el 17-18, estamos en 2.2, la fecundidad, gestaciones por mujer, ¿no? Entonces sí ha bajado, ¿no? Y este efecto pues ha tenido ya resultados en Europa hace muchos años, ¿no? En los cuales los europeos bajaron su población y su pirámide poblacional también cambió, ¿no? Se hizo un poco trapezoidal. En cambio, en estos años, de nosotros era un poco piramidal. Casi se morían mucho abajo. O nacían muchos y no duraban muchos en tiempo de vida. Esto ha cambiado mucho en Europa porque la gente no quiere tener hijos, ¿no? Por ahí pues tiene 1 o 2 hijos. Los que están manteniendo la economía en Europa son los migrantes, ¿no? Y los que siguen teniendo bastantes hijos. Pero eso también se nos viene a nosotros, ¿no? También es diferente de acuerdo a las regiones, ¿no? Si se dan cuenta, donde menos hijos tienen, ¿sí? Es en las regiones de costa. Medianamente en los de sierra, y todavía persisten con bastantes hijos en las zonas de selva, ¿no? Es clásico. Ha variado un poco, con los años del 2013 tienen acá, al 2018 esto, pero básicamente se ha identificado de esa manera, ¿no? Entre costa y sierra y selva que ha influido. Y eso también ha mejorado la mortalidad, ¿no? La cantidad de niños es menor, las mamás gestantes son mejor controladas y eso también influye en la disminución de la mortalidad infantil y neonatal. Estas son las vacunas. Más o menos nuestra cobertura de vacunación ha rondado el 70% en promedio en Perú. Siempre queda un porcentaje de población que no se vacuna. Estos son en cuanto a saneamiento básico, que también influyen en la mortalidad de la población y por ende de recién nacido. Sí, pues tenemos peores indicadores a nivel rural que a nivel urbano en cuanto a saneamiento básico. El otro es el seguro, los seguros. Cuando nosotros empezamos a trabajar en el Ministerio de Salud, pues no había ningún seguro para la población. Sencillamente la población tenía que agenciarse en su poca economía que tenía entre los años 90 al 2005 más o menos,
hasta para comprar una destroza no era fácil para poblaciones rurales y de extrema pobreza y de extrema pobreza. Entonces era un problema tratar de conseguir que un suerito, que un abocat, que un catéter, no era fácil. Los seguros escolares empezaron en 2004, 2005 más o menos. Pero ya ha ido mejorando, ¿no? Aparte del que el seguro de salud, o lo que era el seguro social de salud en esos tiempos, mejoró las coberturas, ¿no?, de aseguramiento a la población trabajadora. Pero el mayor problema era la gran población que no trabajaba para, o que no eran dependientes, o que no estaban en planilla, por lo tanto no tenían derecho a un seguro social. Entonces el gobierno ya que después de 2005 comenzó con los programas de protección a la gestante y al recién nacido, y pues ya ahí tenemos ya un aseguramiento más o menos cerca al 100%. En realidad es el 100% de mujeres que tienen un seguro integral de salud, ¿no? Y eso ha mejorado bastante. Porque antes, ¿qué íbamos a imaginar en estos años? Tener un surfactante para una enfermedad de membrana hialina, por ejemplo, ¿no? Se nos morían mucho los niños con distrés respiratorio. Después del 2008 ya nos compraban, fíjense, un frasquito de surfactante para los niños que me hacen dificultad respiratoria o de colapso alveolar por membrana hialina, cuesta 800, 900 soles. Sí, supongo que hay muchas familias que lo pueden comprar, pero si no estarían asegurados, hay muchas familias pobres o de extrema pobreza que no lo podrían comprar. Y eso hubiera aumentado la mortalidad. O sea, el seguro social, el seguro de salud, en este caso el seguro integral de salud, en las cuales el 100% de niños recién nacidos y el 100% de mamás gestantes tienen un seguro y tienen que entrar con un seguro. El otro es las vacunas contra el tétanos, en las cuales a veces baja también porque la mortalidad por tétanos neonatal en población rural sobre todo es alta, ¿no? Entonces ahí se tiene que trabajar bastante en el control de la gestante, mínimo para tener una cobertura del 80% de cobertura de inmunización, es 2 vacunas contra el tétanos, con 80% de protección. Para tener casi el 100, tendría que tener esa mamá gestante 5 vacunas de protección. Y fíjate, acá están en porcentaje. Ha bajado en los últimos años. Cusco, que estaba más o menos entre un 60-75% de gestantes protegidos con vacuna antitetánica, fíjense, ha bajado ahora entre 30-39 de protección. La cesárea. Si bien es cierto, muchas personas creen que la cesárea es la forma más fácil de nacer, tengan en cuenta que es un riesgo para la mamá y para el niño. Por lo tanto, una cesárea debe tener sus indicaciones precisas. O sea, siempre tratar de ver lo mejor para la mamá y el recién nacido. Pero ¿qué es lo que pasa? En los últimos años, el negocio de salud pues ha crecido. Hace 30 años no había tantas clínicas como las hay ahora. En Lima y en provincias. Acá incluso en Cusco. Hace 25 años había una sola clínica, ¿no? Ahora hay como 6, 7, 8 clínicas a nivel de toda la ciudad de Cusco. 99% de solución de parto en clínicas es por cesárea. Y siempre cuando pregunto me dicen, ¿por qué la cesárea? Tienen 2 cosas. Si la mamá dice la verdad, dice, no, es que fue elección mía, ¿no? Si ya voy a una clínica, no quiero que me hagan gritar. Eso es un supuesto.
y por lo tanto exige. Y el ginecólogo o el cirujano, pues es fácil de convencer, ¿no? Me van a pagar 1.500 por un parto, pero me van a pagar 3.000 por una cesárea y voy a demorar menos, no voy a estar tanto esperando las horas de trabajo de parto. Pero es un riesgo. La mamá va a estar sujeto a una anestesia. El niño no va a pasar por el canal de parto, no va a ser sujeto a la contracción uterina que ya le hace eliminar el líquido pulmonar. ¿No? Las contracciones uterinas tienen varias utilidades, no solamente que el niño esté listo para nacer o expulsarlo, ¿no? Sino hace que aumente la cantidad de catecolaminas, ¿no? Frene la cantidad de secreción a nivel pulmonar, favorezca la compresiones torácicas para la eliminación del líquido pulmonar, de tal manera que el niño nace pues, y respira, ¿no? Así que no crean que la cesárea es la panacea. Pero fíjense cómo ha ido aumentando, ¿no? ¿Cuál creen que es la Organización Mundial de la Salud? Dice que a nivel general, el 15-16% de todos los partos, o sea, si yo sacaría a nivel nacional, el 16% de todos los partos deberían nacer por cesárea, de acuerdo a los riesgos que tienen, ¿no? Fíjense cómo fue el Perú en el 2013, ¿no? Casi la mayoría era rosadito. Estábamos acá entre el 10 al 19.6% de partos nacían por cesárea. ¿Sí? ¿Qué ha pasado ahora? Casi la mayoría de ciudades de costa, fíjense cómo ha ido. Casi estamos en 40% de todos los partos es por cesárea. Actualmente Cusco, ¿dónde estamos? Acá. ¿No? Más o menos 20 a 29%. Yo saqué el año pasado, sí, no es mucho, ¿no? Era casi el 30% de nacimientos era parto. Pero tengan en cuenta que esto es a nivel regional, ¿no? De toda la región, en toda la región. Porque muchos de los partos, en provincias sobre todo, sí, pues son partos normales. Ahora, en los hospitales, pues sí, la cantidad se acerca entre el 30 y 70%. Porque los hospitales son hospitales de referencia. O sea, yo no puedo decir que un hospital tenga el 15. Estoy hablando del promedio en una región o en todo el país. En el hospital sí, pues nosotros tenemos cerca del 40% de partos es por cesárea. Pero somos hospital de referencia. Se supone que de toda la región refieren a todas las mamás de riesgo por algún motivo o distocias que tengan para que nazcan, ¿no? Entonces, ahí la mayoría deciden por cesárea. Pero en general sí hay un abuso, sobre todo a nivel particular. Esto es la atención por personal calificado, o sea, partos institucionales, que eso ha mejorado bastante en relación a los años 90, en las cuales casi el 30-40% de todos los partos eran en su domicilio. Por eso eran famosos las parteras tradicionales o los promotores de salud que eran capacitados por UNICEF y que les daban su kit de atención de trabajo de parto, porque ellos eran los que atendían en sus comunidades, ¿no? No había mucho personal de salud. Lo que ha mejorado ahora en las cuales en Cusco pues está un 90-100% casi de centros o provincias pues son atenciones institucionales o por un profesional. Eso también me ha hecho que esto del amor y mortalidad haya mejorado, ¿no? Otro de los puntos es la lactancia, porque en realidad el hecho de que un niño no lacte es un riesgo para enfermar. Tengan en cuenta que en la leche de la mamá pasan una serie de compuestos inmunológicos, sean macrófagos, sean inmunoglobulinas, sobre todo inmunoglobulina A, ¿no? Tiene bastante la leche materna. Y es importante, ¿no? Los primeros 6 meses, yo les digo, un niño en los primeros 6 meses no se debería enfermar,
porque si está solamente lactando, pues está muy protegido. Eso se denominaría una inmunidad natural pasiva, ¿no? Es inmunidad natural porque viene de la mamá, es pasiva porque yo no la estoy produciendo. ¿Sí? En cambio, para los que han hecho COVID y hacen anticuerpos, ¿qué sería? Una inmunidad natural igual, pero activa. O sea, he sufrido la enfermedad y he tenido la producción de anticuerpos que me está protegiendo durante un tiempo, ¿no? En cambio, el recién nacido tiene una inmunidad natural pasiva durante todos esos meses en los cuales está con lactancia materna exclusiva. Entonces, vamos al porcentaje. Fíjense cómo varía. Fíjense en Costa la lactancia materna exclusiva. Máximo 60, 60, 60 en promedio, ¿no? Significa que 40% o está con lactancia artificial o está con lactancia mixta. Entonces, porque uno de los mayores paradigmas que yo encuentro en la mamá, casi más del 90% de mamás lactantes me viene y dicen, no tengo suficiente leche como para niño, por eso le estoy dando fórmula. Pero alguien le recomendó. Y parece mentira, la mayoría de esos recomendados son del sector salud. O sea, yo no puedo estar recomendando sucedáneos de leche materna si la mamá tiene buena producción de leche materna, o lo único que le falta es que le enseñemos a cómo lactarle al bebé, ¿no? Ustedes saben que hay dos cosas que yo siempre les digo que es suficiente para lactancia. Uno es la succión y el otro es que coma bien y tome bastante líquido. Porque la mamá puede llegar a producir hasta 1 litro de leche en 24 horas, más que cuando no lactaba. Entonces, como que yo tengo que tomar también 1 litro más de líquido que el que tomaba antes de darle lactar, pero también tengo que comer bien para producir esas proteínas, esos carbohidratos, esas grasas que vienen en la leche. Fíjense, en la sierra es mucho mejor en la cobertura de lactancia materna exclusiva y en la selva. Entonces, es muy importante dentro también de los riesgos de morbimortalidad. Otro es la edad materna. Es la edad ideal, y eso siempre lo he repetido, para tener hijos es entre los 25 a 29 años. Acá es donde se termina la juventud, ¿no? Y empieza la etapa adulta, ¿no? Y es en la que se presenta menor riesgo de morbilidad. Los de mayor riesgo serían los adolescentes extremos, que son de 10 a 14 años, que sí, pues seguimos teniendo embarazadas de esta edad, desgraciadamente, en el hospital, y de 40 a 44. ¿No? Ahora, se clasifica añosa cuando es más de 35 años. Si una por primera vez se embaraza, después de los 35 a más, decimos madre añosa. Y en esos tienen 2 veces más probabilidad de morbimortalidad. Entonces hay que pensar en esto. Ahora esto también ha cambiado, ¿no? O sea, culturalmente, antes a una mujer que tenía 25 años ya le decían que se le pasó el tren, ¿no es cierto? Clásico, en el tiempo de sus papás o de sus abuelitas, como que era más frecuente, decían, oh, de 25 años, soltera, mucho. En estos tiempos, de 25 a 29 años es joven. ¿Cuándo empiezan? Si es que piensan en tener hijos, generalmente después de 30. ¿Qué pensamos ahora? No, primero voy a ser profesional, primero voy a hacer mis maestrías, mis doctorados, primero me voy a pasear por el mundo y después ya veré, ¿no? Pero tengan en cuenta también que mientras más se acercan en mayores de 35, los riesgos para la mamá y para el recién nacido también aumentan. ¿Okay? El nivel de destrucción, lógicamente, se ha visto que mientras más bajo el nivel de destrucción, el riesgo de morbimortalidad en el recién nacido aumenta. El control prenatal, si no se ha hecho controles prenatales, significa que a esa mamá no le interesa su embarazo o sencillamente se embarazó
por accidente o sencillamente embarazos no deseados. O como la semana pasada, ¿no? Uno de Ripley ha pasado. Vino una paciente al hospital por emergencia real, ¿eh? Por hernia. Por hernia. Entonces le avisan al cirujano, dice, hay una hernia para operar. Ya estaban haciendo la indicación y la hernia se salió en la cama de emergencia de cirugía. Ni siquiera estaba en gíneco obstetricia. La mamá no sabía que estaba embarazada. ¿Eh? Y se salió la guagua y se salió la hernia. Se solucionó el problema. Ese niño, por ejemplo, tiene más riesgo. Esa mamá también no ha sido controlada. Todos los problemas que se pueden presentar durante una gestación o de un embarazo no controlado. La paridad también influye. Las primíparas pues tienen mayor riesgo que las multíparas, pero también las gran multíparas tienen mayor riesgo que las que tienen 2 o 3, están en su segundo o tercer parto. Porque en la gran multípara generalmente hay ya una dilatación a nivel uterino, pueden tener partos prematuros, pueden hacer atonías uterinas, hemorragias postparto, una serie de problemas que hay que tener en cuenta. Este es un gráfico que les dice el peso al nacer, o los de bajo peso, al nacer por la edad, ¿no? Por ejemplo, ¿qué porcentaje de niños tienen menos de 2.500 gramos? Y esto ha ido más o menos variando por ahí, en relación a la edad de la mamá. Menos de 20 años, mamás de menos de 20 años. 7.7% de sus hijos de esta edad nacen de bajo peso. De 20 a 34, fíjese, baja 6.9%. Fíjese que la edad sí influye. Y otra vez, fíjese, aumenta los de bajo peso. Ojo que estamos hablando de RCIUs o prematuros, menos de 2.500. Y fíjense, en 35 a más, aumenta más el porcentaje. La educación también influye, ¿no? Mientras menos educación, mayor riesgo de tener hijos de bajo peso. Fíjense en los que no tienen educación formal. 14% bajo peso. Primaria 9.1, secundaria 7 y en superior 6.7. Va bajando. O sea, si hay influencia de estos factores socioeconómicos o sociodemográficos en la salud infantil y de la mamá misma. Este es, según para el 2020, el anteaño, que es el último que tenía yo, igual varía menos de 20 años para ese año, 9.4, baja de a 6 y sube a 7.4 en el 35 a 29. Bajo peso al nacer, igual. Este es el porcentaje de educación de las mamás gestantes, que ha ido aumentando, ¿no? Felizmente durante los últimos años, con el nivel secundaria completa o superior. Fíjense, a nivel nacional, 82.5% de todas las gestantes tienen educación secundaria y superior. Esto nos ha hecho mejorar la salud infantil y neonatal. Lógicamente que seguimos a nivel rural bajos, si vamos a nivel rural. Entonces, en los controles prenatales, que tengan 6 o más, ¿no? Que es lo ideal a nivel nacional. Este es para el 2018. Cusco, si lo ven acá, está sobre el 90-98% de control prenatal con más de 6 controles prenatales durante la gestación. Eso está muy bien. Otros riesgos, patologías que se presenten durante el embarazo. Durante el embarazo, desde que gesta la mujer, puede presentar una serie de problemas. Tenemos patologías durante el parto, por ejemplo, hemorragias del tercer trimestre. Es una de las cosas más complicadas, ¿no? Puede ser por desprendimiento prematuro de placenta, puede ser por placentas marginales o placentas previas, ¿no?
Y esto me va a aumentar, fíjense, el riesgo de morbilidad. 5.6 veces más probabilidad de que tenga algún problema, alguna patología. Si son gemelares, ¿sí? Pues el gemelar no es lo normal para nuestra raza, ¿no? Sí para otras especies animales, pero no para nosotros. Entonces, un parto gemelar siempre es de alto riesgo. Una mamá con infección urinaria también le aumenta el riesgo al niño. Los que tengan hipertensión del embarazo, las preeclampsias, igual. Si hay distocias de presentación, bueno, hay pocos ya que veo que usan forceps, que son como unos ganchos que se utilizan para cuando el bebé no puede salir. Por eso es donde eso también puede elegirse que sea por cesárea. Pero el uso de forceps, sí, pues es como que yo lo aprieto con unos ganchos, como una tenaza acá, y lo jalo hacia adelante, así. Las presentaciones podálicas, 6 veces más. Los nacidos por cesárea, fíjense, 3 veces más riesgo que si nace por vía vaginal. El peso al nacer también influye. No es igual un grande para la gestacional y un pequeño. El grande para la gestacional tiene mayor riesgos de tener asfixia, de aspiración meconial, de tener traumas obstétricos, fracturas de clavículas, cefalomatomas. Tiene 16 veces más riesgo de tener alguna patología. Los pequeños para la gestacional, 14 veces más riesgo de tener una patología. Por eso es donde tenemos que estar al tanto. ¿Qué es lo que tiene? ¿Qué riesgos tiene? Lo que yo les voy a enseñar en las clases siguientes es averiguar esto, ¿no? Yo tengo que hacer una muy buena anamnesis perinatal. Yo tengo que saber, antes de que el niño nazca, con qué viene, con qué riesgos viene. ¿Para qué? Para que mi examen sea dirigido a ver qué busco, ¿no? A ver la clavícula cómo está, a ver la cabecita cómo está, ¿no? O a nivel de extremidades, si tiene algún hematoma, alguna herida. Un prematuro, por su misma inmadurez, tiene 10 veces más riesgo de tener patología. La mayoría de ellos relacionados con hemorragias peri-intraventriculares, porque el cráneo no es rígido, no está bien desarrollado, y casi los de muy bajo peso, acordémonos quienes eran muy bajo peso, menores de 1.500 gramos, tienen mayor riesgo de tener hemorragias peri-intraventriculares. 30 al 50% de ellos. Abgar bajo, 5 veces más riesgo de tener alguna secuela, algún problema a nivel cerebral. Esto es peso al nacer de acuerdo al 2013 y al 2018. No ha variado mucho. Es una comparación que ha pasado en los últimos 5 años, desde el 2013 al 2018. Nada, ¿no? Da igual. O sea, no hemos avanzado en esto. Ahora, ¿de qué se enferman los niños? O sea, ¿cuál es su morbilidad? ¿Cuáles son las patologías que pueden presentar con mayor frecuencia? En neonatos, síndrome de dificultad respiratoria, que puede ser por membrana hialina, taquimia transitoria, aspiración de líquido amniótico meconial, pueden ser un neumotórax, pueden ser neumonías o neumonías congénitas que ya nazcan con neumonía, pueden ser infecciones, estoy hablando en caso de sepsis, sepsis neonatal, lo más frecuente, malformaciones congénitas. Mortalidad, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, 21% asfixia, 19% por neumonía, 14% por tétanos, 11% por malformaciones, 10% por ser prematuros, 10% por ser sepsis. En realidad los prematuros pues han bajado bastante su mortalidad en general porque han desarrollado mejor las unidades de cuidados neonatales. Esta es la evolución de la mortalidad infantil
hasta el 2018, que es esta, que nos hemos estancado. Estamos hablando de mortalidad infantil, ojo, no mortalidad neonatal. La mortalidad infantil es la mortalidad en relación a los menores de 1 año. ¿Sí? Fíjense al año 83, cómo estaba. Este es en el ENDES 96, hasta el 95, 96. ¿Cómo bajaba la mortalidad? Después este es el del 2011. Del 97 al 2011 más o menos. Es este. También se ve que hay una bajada. Pero fíjense estas comparaciones desde cuando comenzó ya el milenio, ¿no? Después del 2007, 2008 más o menos. Y desde el 2010, fíjense, hasta el 2018 no tenemos nada de bajada. Nos hemos quedado con 15 por 1000 nacidos vivos. Esa es la mortalidad infantil, que está bajando un poco, pero está muy lento. Nos hemos estancado. La mortalidad infantil se expresa y la mortalidad neonatal por cada 1000 nacidos. ¿Sí? 1000 nacidos. Mortalidad infantil menores de 1 año, incluyendo a todos los neonatos. 15 por 1000 nacidos vivos. O sea, 15 se mueren antes de cumplir 1 año, por cada 1000. Esta es la mortalidad neonatal. Al 2018 estábamos con 10. Si yo tengo 15 en menores de 1 año, fíjese cuántos tengo en los primeros 28 días. 10. O sea, las 2/3 partes de todos, las mortalidad infantil se produce en el periodo neonatal. Ahora, esto varía, ¿no? Siempre va a ser más a nivel urbano, a nivel rural, perdón, que a nivel urbano. ¿Sí? Siempre va a ser más en la selva, seguido de la sierra y al último en la costa. Siempre va a ser más cuando no hay educación en la mano y siempre va a ser más en relación a la extrema pobreza. Fíjese el quintil inferior. 14 por 1000. Pero en promedio a nivel nacional estamos 10 muertes por cada 1000 nacidos vivos se mueren antes de cumplir los 28 días de edad. Entonces estamos hablando de las 2/3 partes de la mortalidad. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que tengo que observar? Tengo que observar las complicaciones en la mamá. ¿Cuáles son las complicaciones en las cuales va a tener efectos sobre la mamá y sobre el recién nacido? Mamás anémicas, por eso a todas las mamás ustedes les van a tener que dar un suplemento de hierro, ¿no? Una anemia. ¿Qué puede producir la mamá? Al momento del parto, esa hay una falla cardíaca. Y en el niño, asfixia, ¿no? Una hemorragia, esas hemorragias del tercer trimestre. Igual, falla cardíaca y en el niño, asfixia. Una enfermedad hipertensiva que puede producir accidentes cerebrovasculares, ¿no? Sobre todo cuando esa mamá ya tiene eclampsia, cuando convulsiona por la hipertensión. La hipertensión en general, como si es inducida por el embarazo, que es en la segunda mitad del embarazo, lo que va a hacer es que ese niño no crezca, ¿no? Y produzca bajo peso al nacer. O que no tenga reservas, por lo tanto no aguanta el trabajo de parto y nacen asfixiados. Si hay una infección en la mamá, igual, sepsis en todos. Si hay ruptura uterina, prolapso, complicaciones durante el parto, asfixia. Infecciones durante el embarazo, igual, parto prematuros, por lo tanto, con todas las complicaciones que tiene un parto prematuro.
Partos sépticos, que son los partos que pueden suceder en las comunidades, que puedes hacer en trayecto, que son las atendidos por personal no capacitado. Ahí tenemos la infección y el tétanos, ¿no? Con consecuencias igual en el bebé. Para los que vayan a trabajar a zonas endémicas de malaria, por ejemplo, hay anemia aguda y el niño desarrolla o nace prematuro o desarrolla un retardo de crecimiento intrauterino. Entonces, siempre lo que vamos a identificar es los problemas en la mamá para ver cómo mejoramos eso en la mamá y que no tenga repercusión en el recién nacido, ¿no? ¿Qué hacer? Mejorar la condición socioeconómica. Pero esto es multifactorial. Nosotros como médicos, hablando ustedes y yo, nos vamos a trabajar, ustedes en este caso se van a ir a trabajar al primer nivel de atención. Yo trabajé también algunos años. ¿Qué pueden mejorar las condiciones socioeconómicas? Es bien difícil. Cuando vamos a un distrito o un poblado menor o un centro de salud, una posta sanitaria lejana, generalmente nos juntamos con gente de la población. A ver, el jefe de la policía, el representante zonal de agricultura, el profesor de la escuela. O sea, tratamos de organizarnos de tal manera de hacer un comité multisectorial y cómo se mejora el sistema de salud de la población, ¿no? Es muy importante, por ejemplo, promover la salud. Para eso yo necesito, a ver si hay club de madres, que alguien me organice el club de madres y yo ahí relacionar con el sector salud. O si hay ahí cunas, pronoís, donde hay mamás gestantes que les dan alguna ayuda o que los dejan también como nidos, también con ellos, para poder mejorar. Tratar de que el Ministerio de Agricultura, pues, a ver cómo les ayuda a mejorar la producción, o el representante de transportes, oye, cómo, a ver, le hace para sacar mejor los productos y no le compren pues la roba de papas a 3 soles y después lo vendan acá a 25 soles, ¿no? Porque eso es más o menos lo que hace un intermediario cuando van al campo. Entonces, esta mejora en la condición socioeconómica que repercute en toda la salud familiar, pues es un trabajo multisectorial. La cobertura de los controles prenatales, sí, mejorar, si en la mamá no bien, generalmente ya en los centros de salud están bien organizados y a todas las mamás gestantes pues están bien identificadas en qué comunidades están, ¿no? Y antes de que sea su fecha probable de parto, por lo menos unos 15 antes, si no se adelantó, tratan de ir o traerla a la mamá a las casas maternas que hay alrededor de los centros de salud para que pueda tener un parto seguro, ¿no? Entonces hay que tener una adecuada atención de todos los problemas de la mamá y de los recién nacidos. Servicios de referencia adecuados. Tenemos que coordinar bien, que se van ahí al primer nivel. Y si por ahí tienen una gestante de alto riesgo, tienen que coordinar con el sistema de referencia a ver qué hospital de referencia tiene cupo como para recibirlos, porque en eso en Cusco estamos muy mal. Ustedes saben que el Hospital Orena hace 8 o 9 años está en unas barracas y teniendo un elefante blanco ahí y por la corrupción se paró y por eso no tenemos un buen sistema de referencia. El hospital regional también es un hospital muy antiguo que ya no asume toda la demanda de la región y de otras regiones, porque nosotros como Cusco recibimos también referencias de parte de Abancay y parte de Madre de Dios, ¿no? E incluso del norte de Puno, que nos llaman y nos refieren. Entonces, hay que coordinar bien los servicios de referencia, ¿no? Y si tienen algún recién nacido que se les sale porque se les va y van a tener que atender, la idea de
El curso es de que ustedes estén capacitados para dar una primera atención y referir adecuadamente a ese recién nacido o a ese prematuro. Sistema de vigilancia de mortalidad neonatal, o sea, tengo que hay un sistema, una ficha epidemiológica del Ministerio de Salud que hay que llenar, ¿no? Para poder identificar la causa por las cuales y hay que hacer una auditoría de esa muerte neonatal. Y si es muerte materna, peor, ¿no? Eso es un escándalo. La salud materna durante la gestación también hay un programa que hay que aplicar y tener los recursos necesarios, ¿no? Porque muchas veces ustedes, incluso cuando vayan a hacer su serum, son los jefes del establecimiento, porque no hay un médico de planta. Entonces son el serum, el médico serum es el jefe del establecimiento. Y tiene que tener en cuenta qué es lo que le está faltando para hacer la gestión. Nosotros, aparte de médicos, también somos gestores de salud, tenemos que gerenciar, ¿no? Hacer una reingeniería en salud si es que no hay en el centro de salud. Si no, nos van a echar la culpa, ¿no? Entonces, ¿qué recomendaciones? Mejorar el manejo de neonatos prematuros, porque son uno de los que más se nos muere a nosotros en la región. Fortalecer medidas promocionales, ¿no? Que esto es lo que se ha demostrado que tiene un efecto a largo plazo, ¿no? Como el uso de corticoides, que en este caso es una actividad preventiva para inducir una maduración pulmonar, ¿no? Y que no presente tanto distrés respiratorio. Corticoides en la madre ante una amenaza de parto prematuro, ¿no? Ante una ruptura prematura de membranas, y ya que el feto, el producto, esté expuesto a bacterias del canal vaginal, uso de antibióticos, ¿no? Como preventivo. Y disminuir la actividad física en gestantes de riesgo. Fortalecer la lactancia materna, sobre todo incluso en esos prematuros tardíos, ¿no? Mayores de 2.000 gramos. Hay que inducir la lactancia materna. Si no, hay que poner un endovenoso y referir. Todo eso lo vamos a hacer, todo eso lo vamos a aprender. Tenemos que aprender cuánto de dextrosa le voy a poner, tenemos que aprender qué concentración de dextrosa le voy a mandar, ¿no? Tenemos que aprender una primera, al menos, dosis de antibióticos. ¿Qué antibióticos le pongo ante el riesgo? Ustedes como médicos generales me van a tener que ayudar con todo eso. Uso de CPAP. ¿Me pueden hacer un CPAP artesanal? Sí, me pueden hacer un CPAP artesanal. Eso le da presión constante, solamente con el balón, ¿no? Fortalecer también a nivel de las unidades de cuidados intensivos neonatales, ¿no? Uso racional del oxígeno, porque el oxígeno, acordémonos, no es la panacea del mundo. Parece que ha sido así en la pandemia, pero el oxígeno es un medicamento. Y el exceso de oxígeno, pues produce radicales libres. Y si produce radicales libres, va a producir una serie de procesos oxidativos con daño a nivel nuclear o a nivel mitocondrial. Entonces, en los niños, ¿qué me puede producir? Me puede producir ceguera, me puede producir displasias o alteraciones del desarrollo pulmonar, fibroplasias retrolentales, o sea, una serie de complicaciones por el oxígeno. Lo más importante es fortalecer la alimentación con leche materna, que hemos visto sus utilidades de tipo inmunológico sobre todo. Muy bien, y para terminar, vamos a entrar en esta parte. ¿Tengo tiempo? ¿Sí? Tenemos unos 20 minutos. Terminando esto, les voy a dejar una tarea que me lo van a mandar. Las etapas perinatales es etapas desde el momento fetal, neonatal y postneonatal. El periodo fetal. ¿Cómo lo vamos a dividir al feto? En un periodo fetal temprano, es hasta las 22 semanas, menor de 500 gramos. Son lo que denominamos abortos. El periodo fetal intermedio,
gestaciones o productos de entre las 22 a 28 semanas de la gestacional, y que pueden pesar entre 500 a 999 gramos. El periodo fetal tardío son esos niños mayores de 28 semanas o mayores de 1000 gramos. Es lo que les decía que para nosotros hace años era nuestra probabilidad de vida. Ya yo saco a un niño mayor de 28 semanas. Lógicamente, no al 100%, porque por patologías o complicaciones siempre hay niños que se van a morir. Los mayores de 28 semanas es lo que ocupa el último trimestre de la gestación. Después tenemos periodo perinatal, alrededor del parto. Y tenemos periodo perinatal 1, que va desde las 28 semanas al 7º día de vida del recién nacido. Esto es, si es de las 28 semanas, ocupa el periodo fetal tardío, y como es la primera semana del recién nacido, ese se denomina neonatal precoz. ¿Sí? Entre las 28 semanas y los 7 días de vida es el periodo importante. Por eso a los estados les interesa esto. ¿Cómo va la mortalidad acá? Se murió, fue un natimuerto, se murió en el último trimestre del embarazo o en los primeros 7 días de vida. Y esto ocupa la mayor cantidad de patologías, ¿no?, que ocurren en el tercer trimestre y los primeros 7 días de vida. El último trimestre fue infecciones, ruptura prematura de membranas, corionitis, placentas previas, desprendimiento de placenta, las hemorragias, ¿no?, infecciones. Y en los primeros 7 días después del nacimiento, niños asfixiados, prematuros, con distrés respiratorio, sépticos. La mayoría se mueren, ¿no? Ya si pasan, ya probablemente vayan a salir. Y el periodo perinatal 2, que es un poco más ampliado, ocupa el intermedio, el tardío y todo el periodo neonatal. Entonces, el periodo perinatal 2 va desde las 22 semanas. O sea, intermedio, tardío y todo el periodo neonatal. ¿Bien? Ahí se denominamos periodo perinatal 2. Después viene el periodo infantil. El periodo infantil es desde el nacimiento hasta el año de edad. Por eso les hablaba de la tasa de mortalidad infantil. Periodo neonatal es desde el nacimiento hasta los 28 días de vida. Es todo el periodo neonatal. Y lo vamos a dividir en dos. Tenemos el periodo neonatal precoz, que va a los primeros 7 días de vida, y el periodo neonatal tardío, que va desde los 7 hasta los 28 días de vida. O desde los 8, o mayores de 7, mejor dicho, ¿no?, hasta los 28 días de vida. O sea, tenemos una semana de periodo neonatal y 3 semanas precoz y 3 semanas de periodo neonatal tardío. Después viene el postneonatal, que va desde los 28 días a un año. Y se denomina periodo postneonatal. ¿Sí? En este gráfico lo tienen. Entonces tenemos fetal temprano, intermedio, tardío, nacimiento, neonatal precoz, los primeros 7 días, neonatal tardío, de 7 a 28 días. ¿No? Infantil, hasta el año. Postneonatal, desde los 28 hasta el año. Perinatal 1, suma de estos dos, fetal tardío, más neonatal precoz. Perinatal 2, intermedio, fetal intermedio y tardío, más todo el periodo neonatal. Hay quienes todavía nombran este periodo perinatal 3, que es los primeros 7 días más fetal intermedio tardío, pero no tiene tanta importancia epidemiológica, ¿no?, para hacer las interpretaciones epidemiológicas. De acuerdo a esto, cuando yo llego a un centro de salud, lo primero a veces que nos pide el Ministerio de Salud es hacer un diagnóstico situacional de nuestra población. O también nos piden la evaluación.
para sacar las tasas de mortalidad general, las tasas de fecundidad, natalidad, las tasas de morbilidad, ¿no? Las tasas por grupo etario, una serie de indicadores estadísticos. Si me piden hacer la tasa de mortalidad fetal en general, yo tengo tasa de mortalidad fetal, en el numerador pongo número de muertes fetales en un año, sobre el número de nacidos vivos, más las muertes fetales en un año, ¿sí? Por 1000 nacidos vivos. Les voy a explicar cómo se interpreta esto, porque a veces solamente nos tratamos de aprender de memoria, pero no sabemos de dónde viene. Fíjense, cuando yo hago una fórmula o una tasa estadística y estoy acá relacionando por 1000 nacidos vivos, y si yo evito esto, no pongo esto, estoy relacionando muertes fetales que no han nacido con nacidos vivos que sí han nacido. Entonces, ahí va a haber un sesgo estadístico. Entonces, para evitar ese sesgo estadístico, a este número de muertes fetales que no han nacido, que no están incluyendo acá y por lo tanto no hay relación, yo le tengo que aumentar las muertes fetales en ese año. O sea, el mismo, si yo les digo, en Cusco había 50 muertes fetales y había 10.000 nacimientos, tengo que poner acá 50, acá 10.000 más 50. Y eso sí ya lo puedo relacionar por 1000 nacidos vivos. ¿Sí? Entonces ponte, a ver. ¿Cuánto nos salía? A ver, sáquenme. ¿Quién es más rápido con la calculadora? 50 47,6. entre 10.050 has hecho, ¿no es cierto? Sí, doctor. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto me sacaste? 50, ¿sí? ¿Cuánto me sacaste? ¿El resultado? 47,6. Ya, si es 47,6, eso es 48, ¿sí? Para expresar. ¿Y cómo se expresaría? Que en esa localidad había 48 muertes fetales por cada 1000 nacidos vivos. Esa es la interpretación. 48, no puedo decir 46,7 porque no hay ese tipo de muertes con decimal, entonces tengo que redondear. 48 muertes fetales por cada 1000 nacidos vivos. Entonces yo les puedo poner esa pregunta, por ejemplo. Algo así trabajo, en forma práctica. Si solamente quiero sacar la tasa de mortalidad neonatal, ¿qué iría arriba? Número de muertes de 28 hasta los 28 días en un año sobre número total de nacidos vivos en un año. Se dan cuenta, por 1000 nacidos vivos. En este caso, sí, pues estoy relacionando muertes neonatales, o sea, todos estos niños han nacido y por lo tanto estos niños están incluidos en nacidos vivos. Si en una localidad he tenido 300 nacimientos, por ejemplo, ¿dónde? Quispicanches. En un año he tenido 300 nacimientos, pero se me han muerto 5. ¿Cuál es la tasa de mortalidad neonatal? Saquen. ¿Ya? El primero que haya sacado lo dice. 16,6. ¿Ya? Entonces ha habido, en esa localidad, en Quispicanches, durante todo un año, ha habido 17 muertes neonatales por cada 1000 nacidos vivos. Y si yo digo, ha habido 17 y sé que a nivel nacional es 10, ¿no es cierto? En promedio, sí, pues a nivel nacional hemos visto 10, ya pues.
Estamos sobre el promedio nacional. Para eso sirve. Entonces yo tengo que estar viendo, oye, ¿cómo está nuestra tasa de mortalidad neonatal? ¿Cuántos nacieron en la provincia o en el distrito? Y de esos, ¿cuántos se me murieron? ¿Y cómo estoy para comparar? Y si estoy muy alto, pues tengo que hacer estrategias, ¿no? Yo como médico de mi jurisdicción o de mi población asignada, pues tengo que decir, oye, a ver, vamos a hacer un estudio, ¿cuál es la causa? Y comienzo a ver esos 5 o 7 muertos, a ver, tráigame la historia, ¿por qué se murieron? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué se debió hacer para que no se muera? ¿Y qué debo hacer para que no se repita? Para eso sirve. Si no hacemos eso, todos los años vamos a estar igual. ¿Sí? Muy bien. Perinatal 1, perinatal 2, también se puede hacer lo mismo. Si es perinatal 1, por ejemplo, es tasa de mortalidad perinatal 1, número de muertes fetales, ¿qué era el perinatal 1? Tardías, ¿no es cierto? ¿Sí? Más el número de muertes neonatales precoces. Acuérdense que va desde las 28 semanas de edad gestacional hasta los 7 días de vida de los recién nacidos. Ocupa 2 grupos. Entonces tengo que sumar los muertos fetales tardías más las muertes neonatales precoces. Eso sobre el número de muertes fetales tardías, que ya sabemos que no están acá, más nacidos vivos, número de recién nacidos vivos. En este yo no tengo que aumentar las muertes neonatales, porque estos ya están incluidos acá. Estos que se murieron nacieron. Quiero que me entiendan bien eso, o sea, no tengo que repetirlo nuevamente abajo. Estos ya nacieron, entonces incluido. Entonces, solamente tengo que incluir a los que no nacieron, porque la relación es por 1000 recién nacidos vivos. Y en mortalidad 2, sí, pues todo el periodo neonatal tengo que juntar, ¿no? Fetal tardío, intermedia, más todo el periodo neonatal, las muertes neonatales, sobre fetal tardío, intermedio, más nacidos vivos, por 1000 nacidos vivos. ¿Sí? Lo que quiero es que entiendan por qué tengo que repetir abajo, porque la relación es por 1000 nacidos vivos. Entonces, tengo que repetir los números de muertes fetales tardías e intermedias abajo, y el de muertes neonatales, pues ya no, ¿no? Porque se supone que estos neonatos han nacido vivos, que se han muerto después. También se puede sacar tasa de mortalidad materna. Bueno, esto no me compete. Nosotros somos neonatos, pero siempre estamos relacionados, ¿no? La mortalidad materna es número de muertes maternas en un año por 100.000 recién nacidos vivos, ¿no? Sobre el número de nacidos vivos en ese año. Muertes maternas en un año sobre el número de nacidos vivos en ese año por 100.000. La relación es por cada 100.000. ¿Por qué es por cada 100.000? Porque las mamás pues, no se mueren tan frecuentemente como los recién nacidos. Por eso la relación por 100.000. Muerte materna es durante el embarazo, parto y puerperio, hasta los 42 días después del parto, ¿no? Tasa de natalidad, número total de recién nacidos vivos sobre la población total por 1000 habitantes. A ver, saquen la tasa de mortalidad nacional. En Cusco primero. En Cusco hay algo de 22.000 nacimientos por todo el año. ¿Qué población tiene Cusco? ¿1.400.000? ¿1.500.000? ¿Cuánto estamos? ¿Cuál es la población de la región Cusco? Todos, háganme, por Creo que favor. 1.200.000, doctor. 428.450. 1.000.000. Cerca de medio millón. ¿Cuánto es? ¿Para el 2020 tiene o para qué año es ese? O sea, ¿Cusco Esa región o estimación. Cusco ciudad, doctor? No, no ciudad, región. 1.200.000, creo, si no me equivoco.
No, no, pero revísenlo ahorita. Googleando un rato. Población Cusco 2020 o 2021, póngale. Hay del último censo, que es 2017, doctor. Sí, es 1.200.000, como dice mi compañero. ¿Ya? ¿Sí? Entonces saquen la tasa de natalidad en Cusco con 22.000 nacimientos. Sale 0.018. Por 1.000, multiplícalo por 1.000. 18. 18 por 1.000. 18, Si es 18, por doctor. ciento, 10% por es cada 100 1.8. habitantes, 1.8, ¿no? 1.8 sería por cada, esa sería la tasa de natalidad. 18 por 1.000 o 1.8%. ¿Se acuerdan cuando les presenté las primeras diapositivas de la tasa de fecundidad? Que estábamos en 2.1. Fecundidad no significa natalidad, ¿no es cierto? Porque va a haber muchas pérdidas. Una cosa es que se embarace y otra cosa es que haya un nacimiento. Y ahí la diferencia. De 2.1%, que es la tasa de fecundidad, a Cusco, por ejemplo, 1.8, que es la tasa de natalidad. 1.8 por cada 100 habitantes o 18 por cada 1.000 habitantes. Eso es lo que aumenta. Eso sirve para los estadísticos, para después fijar ¿qué se llama esa proyección? Al año 2000 tantos habitantes vamos a hacer. También se puede sacar a nivel Perú. A nivel Perú, si mal no recuerdo, son 600.000 nacimientos por año. Sáquenle a B con 32 millones, ¿cuánto sale? A ver cómo estamos. ¿Cuánto sale? 26.6. 27. 27 por 1.000. ¿Sí? O 2.7%. Eso sería la tasa de natalidad. ¿Sale a todos así o no? A ver, 600.000. Entre...
¿Sí? ¿Sacaron así? Doctor, a mí me sale 0.018 por 1000 habitantes, que sería a 18,75. 18 por 1000. No, doctor, sería 0.01875 por 1000, saldría ya 18,75. 18. Y por ciento sería 1.8. O sea, más o menos estaríamos a nivel nacional, promedio nacional, ¿no? ¿Sí? Sí, doctor. A ver, eliminando ceros, ¿sabe qué voy a hacer? Sería 6 entre 320. Sí, 1.8%, 18. Sí, 18.7, 19 casi por 1000 y 1.9 casi por 100 habitantes, ¿no? Eso sería, más o menos estaríamos en el promedio, ¿no? Ahora tengan en cuenta que hay unos que tienen más y hay otros que tienen menos. Por eso a nivel nacional puede salir lo mismo que actualmente estamos en Cusco en cuanto a tasa de natalidad. Muy bien, este es el ejercicio. Sáquenle una foto. Ya encuentren eso. ¿Sí? Todos, desarrollo individual. Discutimos la siguiente clase. ¿Sí? Para los que no hayan encontrado, estos son los datos. Lo que no quiero que me encuentren es eso. ¿Sí? Listo, chicos. Si hay alguna pregunta, alguna duda. Sí, doctor. Tenía una duda en cuanto a el inicio de los periodos, porque sí nos mencionó que el fetal temprano era hasta la semana 22, pero el inicio, ¿desde cuándo se podría considerar? Porque hay bibliografía que menciona desde la semana 12, algunas dicen desde la semana 9 o la 8, el inicio del periodo. Para el primer periodo, de acuerdo a la embriología, tienes que sacar el periodo, si puedes clasificar el periodo embrionario, diferenciarlo del periodo fetal en sí. Te estás refiriendo para el primer periodo fetal. Sí, doctor, o sea, ¿a partir de qué semana consideramos ya fetal temprano? En realidad, como va a ser aborto, para fines de esto no tiene importancia. Si es que lo tomas como la primera semana como el periodo embrionario, ¿no? Los primeros 14 días en realidad es, ¿no? 2 semanas. Hay otros que consideran embrionario hasta las 8 semanas. Entonces eso, hay otros que hasta las 12 todavía es embrión. Pero sácale solamente la primera semana, que es la parte de implantación, ¿no? Donde al final de la primera semana es tu implantación, ¿no es cierto?
Claro, entonces consideraríamos solo la primera semana, que es hasta la implantación, y de ahí ya como fetal, Ajá, con el embrionario sí, más, como fetal temprano. sí. Ya, doctor, muchas Pero gracias. en general no tiene ninguna importancia para fines de neonatología, porque nosotros no lo consideramos incluso a los menores de 22 semanas. ¿Me entiendes? Sí, O sea, doctor. para cuestión de nosotros, los pediatras o los neonatólogos, no nos interesa el periodo fetal temprano. ¿Por qué? Porque no tenemos opción de vida. Para los mejores sitios, sí, pues algo de 23 semanas, donde empezaría la probabilidad de vida. Nosotros a los menores de 22 semanas los consideramos como abortos. No intentamos absolutamente nada. Ujú. Sí, Johan. Así que, sí, o sea, periodo, considérenlo como menor de 22 semanas, periodo fetal temprano. No es importante o no es relevante, digamos, dividirlo el periodo fetal temprano. O en embrionario o en fetal propiamente dicho. ¿Algo más? Doctor, una consulta. Hay Sí. uno de los datos en el que dice MF. ¿A qué se refiere, por favor? MEF, Sí, sí, doctor. mujeres en edad fértil. Es abreviaturas que son comunes en la nomenclatura médica. MEF. Gracias, doctor. Las MEF, cuando hablan, a veces dicen las MEF, ¿no? Yo estaba hablando de las MEF, las mujeres en edad fértil. O sea, las que tienen probabilidad de embarazarse, ¿no? Pero ojo, yo cuando yo pongo muchos datos. Y si se dan cuenta, hay muchos datos que pues, están ahí, pues, no necesariamente los van a utilizar. ¿Sí? Es una información, Sí, doctor, como que gracias. pongo de población general. Igual. Ustedes ven los datos que van a utilizar. ¿Sí? Ok, Alessandro. Listo, chicos. Si no hay nada más, nos despedimos. Nos vemos el día jueves a la misma hora y en el mismo canal hasta que nos digan lo contrario. Gracias, doctor. Hasta el jueves. Gracias, doctor. Buenas tardes. Chicos, Gracias, chao. doctor. Buenas tardes. Chao. En la próxima semana, doctor.